Buenas tardes. Muchas gracias por estar presentes en esta clase magistral del profesor Ricardo Barrera. Le agradecemos su presencia. Sabéis todos que viene de Argentina. Le damos las gracias realmente por estar aquí, por impartir esta lección magistral. Muchísimas gracias, profesor. No, el agradecido soy yo, en todo caso, por esta invitación que me hicieron a hablar de un tema que hace muchísimos años no frecuentaba, pero me vino bien porque dicen que uno enseñando aprende, ¿sí? Así que el primero que aprende soy yo. Muchas gracias. ¿Está? Bueno. Vamos a fijar algunas reglas de juego. Tengo una pésima mala costumbre, que es cuando empiezo a hablar no paro, ¿sí? Pero por ahí hay que hacer, porque estos son casi 2 horas, vamos a tratar de hacerlas menos. Por ahí hay algún momento que ustedes dicen, espere, necesito ir al baño, qué sé yo. Entonces ustedes me frenan. Porque insisto, yo pongo directa, piso el acelerador y ¿sí? Son ustedes los que me tienen que decir no. Si hacemos un pequeño break, no hay ningún inconveniente, ¿ok? Esa es la regla de juego, ¿sí? Acuérdense que si ustedes no lo dicen, seguimos hasta el final, ¿ok? Pero bueno, vamos a hablar entonces de un tema bastante aburrido, que vamos a ver si ustedes me ayudan, lo hacemos un poquito más interesante, porque si no, digamos, por ahí nos quedamos en un bostezo a mitad de camino, ¿sí? Entonces, eso no lo queremos. El tema es así. A ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de filas de espera? Porque uno siempre piensa en la cola que está en el súper o para entrar a un espectáculo, lo que sea. Pero esto es mucho más amplio la cuestión, ¿sí? Es decir, en cualquier situación en la cual hay algo que está esperando encontrarse, sea una persona o una cosa, no importa, ¿sí? Entonces ahí es que estamos hablando de filas, ¿ok? Y la pregunta es, bueno, pero ¿por qué están ahí? Y porque están esperando un servicio, ¿sí? No es porque vi la cola, me quedé y no sé para qué, ¿sí? Sino que están esperando un servicio. Insistimos en que pueden ser personas, pero pueden ser también cosas de cualquier tipo, ¿sí? Puede ser el avión esperando que le den la orden desde la torre de control para poder salir del aeropuerto, ¿sí? Puede ser una pieza dentro de una maquinaria para incorporarse al producto terminado, de lo que sea. O sea que la variedad de situaciones puede ser tremendamente extensa. Sí. Sí, también, por supuesto, desde ya. Es más, estos modelos nacieron en las líneas de producción. Después recién se empezó a aplicar a la gente, ¿sí? Es decir, los primeros teóricos que fueron a principios del siglo XX, miren si esto es más viejo que yo, con eso les digo todo, ¿sí? Pero se aplicaba en cualquier cosa que podría ser o un automatismo o algo que había que organizar de alguna manera. O sea que de alguna forma está relacionado con la ingeniería de control de alguna forma, ¿no? Sí, seguro. Vale. Absolutamente. Sí, porque esto ayuda a controlar, exactamente. Bien. Y eso es lo que se llama un problema estocástico. ¿Qué es un problema estocástico? Algo aleatorio, sí señor. Pero además, y que es un fenómeno discreto, ¿sí? No estamos hablando de fenómenos continuos, salvo casos muy excepcionales, en general son fenómenos discretos, ¿sí? Ustedes que están en ingeniería matemática, es bueno hacer la aclaración. Bien, el modelito. Tenemos una población de cosas o personas, ¿sí? Que
y tiene una manera de llegar, sea porque están en un almacén y se las retira del almacén para ponerlo en la línea, sea porque hay gente que arriba y espera, sea lo que sea, pero hay un proceso de llegada que nos interesa como parte del modelo. Y el sistema, que está puesto así porque es como, en principio, como si fuera una caja negra, tenemos que averiguar qué pasa con quienes tienen que esperar o las cosas que tienen que esperar y qué proceso va a ocurrir en esa fila, ¿sí? Y por supuesto, el servicio que van a recibir o la finalidad para la cual están. Eso va a formar el modelo de filas de espera y por supuesto con una salida, ¿sí? Una vez que sale, ya no es nuestro problema. Salvo que sean filas sucesivas, ¿sí? Cosa que podría llegar a ser, pero que el modelo en definitiva es ese, simplemente multiplicado. ¿Vamos bien? Vamos bien. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esto? Es medir el funcionamiento de ese sistema, ¿sí? Pero, y acá viene la palabrita, cuando el sistema está estable. ¿Qué quiere decir cuando el sistema está estable? Cuando el sistema... Claro, porque al principio, cuando yo pongo en marcha el sistema, digamos en el súper fui el primer cliente y la cajera todavía está acomodando las cosas, entonces no puedo hablar de tiempos promedio, no sé cómo funciona todavía el sistema. Pero cuando ya está funcionando y alcanza un nivel razonable, se habla de un sistema estable, ¿sí? Generalmente los modelos matemáticos se refieren al periodo en cual está en régimen el sistema, ¿ok? No cuando empieza o cuando termina, que son situaciones muy puntuales y que además no requieren de un modelo, ¿sí? Simplemente es una puesta en marcha o un cierre, ¿ok? Y la idea de estudiarlo es para ver si lo podemos mejorar, ¿sí? Podemos estudiarlo simplemente para saber qué es lo que está pasando, pero normalmente lo que buscamos es tratar de que eso funcione mejor. Ese es el objetivo de todo este esquema. Entonces, hay una ley de Little. Little fue un matemático que allá hará unos 70 años expresó esta ley, ¿sí? Una ley muy simple, ¿sí? Ella igual anda por A, y que él dijo que se cumplía siempre en toda fila de espera. Pero cuando lo enunció, no lo demostró, simplemente dijo, esto es así. A los 3, 4 años salió algún matemático y dijo, miren, desafío a alguien que demuestre algún caso en que la ley no se cumple. Y como 4 o 5 años después, Little se acordó y fue y lo demostró. Hoy es, digamos, una ley demostrada, matemáticamente hablando. Pero curiosamente nació simplemente como una observación de un fenómeno y encontró que había una regularidad y así estableció su ley. ¿Y qué decía esta ley? Que el número de artículos en la cola era igual a la tasa de llegada por el tiempo promedio en la cola. ¿Sí? Es decir, absolutamente simple. Y ahí empiezan a funcionar los modelos de filas de espera, aunque ya había un modelo previo, ¿sí? Bien, entonces tenemos simplemente la explicación. Si observan acá va a haber, hay algo extraño, ¿no? Yo puse la fórmula que era por A y acá les pongo una W. Porque por A fue la forma en que la escribió Little. Entonces respondo a lo que dijo Little. Pero con el tiempo, en realidad, lo que se usa normalmente, y lo van a encontrar en los textos, es W, ¿sí? Por eso simplemente hice la aclaración, para que no tengan un inconveniente las cosas. Y la otra fórmula que se relaciona con Erlang fue el primero que a principios del siglo XX elaboró el modelo de colas, ¿sí? Es el matemático que dio origen a todo este descalabro por el cual nosotros ahora estamos acá metidos, ¿sí? Y que simplemente después con Little se le dio forma a esta otra formulita, ¿sí? En la cual digamos, el número promedio de artículos o clientes en el sistema es igual a una diferencia, ¿sí?
que es la tasa de llegada menos la tasa de deserción, porque hay gente que estando en la cola se va, o hay productos que están en las filas y se sacan porque son defectuosos o por algún otro motivo, ¿sí? Y finalmente la tasa de salida. Es otra forma de explicar exactamente el mismo fenómeno desde el punto de vista matemático. ¿Sí? Bien. Así como hay un proceso de salida, también va a haber un proceso de llegada, y en este caso es para el caso de colas en las cuales no sabemos en qué orden llegan. Por ejemplo, en un taller de reparaciones nos van a traer cosas para reparar. ¿Cuándo nos traen las cosas para reparar? No hay un horario, vienen cuando llegan, ¿sí? Entonces, lo que se usa normalmente en estos casos es hablar de una distribución de Poisson, ¿sí? Ahí la población puede ser finita o infinita. ¿Cuál es la diferencia? Finita es cuando yo tengo un sitio de espera que tiene un número determinado de lugares. Pueden entrar una determinada cantidad de personas o cosas. Después ya no entra más nadie. Infinita es cuando pues vengan todos los que quieran. Es la cola que se empieza a estirar y no se sabe hasta dónde. En realidad no es infinita, pero a los fines prácticos es porque no le ponemos límites, ¿verdad? Y ese proceso de llegada, el tiempo entre llegadas de cosas que no sabemos cuándo van a ocurrir, es una distribución de tipo exponencial, ¿ok? Y tiene una función de densidad que también es muy simple, simplemente que responde justamente a una distribución de Poisson, donde el lambda es el número promedio de clientes que llegan por unidad de tiempo. ¿Eso de qué surge? De la experimentación y de la toma de datos, ¿sí? Es decir, uno dice, bueno, a ver, mira, con las experiencias que tengo, están viniendo determinada cantidad de clientes en un espacio de tiempo y, bueno, establezco cuál es el promedio, ¿sí? Y, por supuesto, entonces puedo establecer cuál es el tiempo entre llegadas promedio, ¿sí? Lo cual no quiere decir que ello necesariamente ocurre, ¿sí? Bien. Y acá está la fórmula, entonces, del tiempo entre llegadas, que es simplemente una fórmula en la cual hay un factorial y hay, digamos, una distribución, como ustedes pueden haber visto seguramente. Hicieron ya cursos de estadística, etcétera, esas cosas, ¿sí? ¿Vamos bien? Bueno, entonces no pierdo tiempo en eso porque no tiene mucho que hacerse. Pero así como están las llegadas, está cómo se armó la fila, ¿sí? La fila puede ser una sola, ¿sí? Puede ser múltiples, o puede diferenciarse por el tipo de atención que brindamos, ¿sí? Bien. Por ejemplo, en un hospital, la sala de guardias no tiene una cola o múltiples colas, tiene tipos de espera, porque no es lo mismo el que llega con una urgencia porque se está muriendo, ¿sí?, que el que viene y puede esperar o cualquier otro factor, ¿sí? Entonces ahí la cola digamos, tiene un patrón distinto. Bien. En el caso de múltiples líneas, puede ser que sean atendidas en serie, puede ser que sean atendidas en paralelo o haya prioridades, ¿sí? Caso típico en el súper que dice las embarazadas y las personas con problemas de movilidad, etcétera, tienen prioridad, ¿sí? En el caso de las piezas también puede ocurrir exactamente el mismo esquema. Por alguna razón, alguna tiene que ir primero porque, bueno, aunque haya llegado en distinto orden en la cola, ¿sí? Porque para ensamblarla tiene que ir esta antes que otra, ¿sí? Y con respecto al tipo de atención, lo que hay son los dos modelos típicos de cualquier stock, que es el primero entrado, primero salido, o el último entrado, primero salido, ¿sí? En algún modelo voy a caer, ¿ok? Digamos, con eso estamos simplemente describiendo un poco cómo es el esquema del modelo, ¿sí? Y en cuanto al servicio que se le brinda, puede ser que haya un solo servidor, entramos en un comercio y hay una sola caja, ¿sí? Puede haber varios servidores, ¿sí? Que es independiente de cómo sean las filas.
Puede haber una fila por cada servidor o una fila para todos los servidores. Eso es distinto, ¿sí? Y otra vez tenemos una formulita de distribución exponencial para ver cuál es la función de densidad, ¿sí? Y cuántos son los clientes atendidos por unidad de tiempo, ¿ok? Y acá lo que nos interesa es la velocidad con que se los atiende, ¿sí? Es decir, buscamos, cuando estamos mirando el proceso de servicio, lo que nos interesa, bueno, cada cuánto atiende a alguien, que es independientemente de cuándo llega. Es el tiempo que demora el servicio en ser brindado, ¿ok? Es decir, que tenemos un tiempo de llegadas y un tiempo de servicios. Y la otra que tenemos que mirar entonces es cuáles son las medidas que vamos a tomar en cuenta, que son las medidas de rendimiento. Es decir, por un lado saber que los servidores están todos ocupados, todas las cajeras están atendiendo a alguien, no hay ninguna libre. O todas las líneas de producción están todas trabajando, no hay ninguna que esté demorada porque le faltan piezas, ¿sí? Bien. La otra es cuántos clientes tengo en el sistema, que puede ser que esté esperando o que ya está recibiendo el servicio. ¿Se entiende? Bien. Y la otra cosa es cuán larga se me hizo la cola, ¿sí? Esto es bastante curioso porque una de las primeras observaciones cuando nació empezaron a hacer las filas de espera, fue la espera en el consultorio de un médico, ¿sí? ¿Qué pasaba? El médico atendía en promedio a un paciente cada X minutos. Vamos a suponer cada 9 minutos. Entonces daba un turno cada 9 minutos. ¿Cómo se le formaba la cola? Si a alguien le ha pasado de que ha pedido un turno a un médico que usa ese sistema, encuentra que siempre hay que esperar muchísimo tiempo y que la cola cada vez se le agranda más. ¿Por qué? ¿Podría repetir el ejemplo, por favor? El médico dice, yo tardo en atender promedio a cada paciente, por ejemplo, 9 minutos. Entonces voy a darle un turno cada 9 minutos. ¿Sí? Entonces, la secretaria, cuando alguien pide un turno con ese médico, le va marcando a tal hora tiene el turno. La persona viene al turno y resulta que no lo atiende a esa hora. Siempre lo atiende más tarde. ¿Por qué? Porque se está acumulando todo en la cola. Porque se le acumulan las demoras. Porque basta con que en un cliente... Y una pregunta, entonces si ponemos más servidores, entonces las colas serán menores, digo yo. El tema es que no todos... El tiempo de los 9 minutos es un tiempo promedio. Alguien lo atiende antes, en menos minutos, pero resulta que como el otro todavía no llegó porque le dieron un turno más tarde, no tiene a quien atender. Y en uno que se le corre el tiempo y en vez de 9 minutos usa 10 o 11, se le demora la cola. Y con el tiempo la cola se va haciendo infinita. ¿Sí? Bien, pero el médico no tiene por qué saber matemáticas. Para eso estamos nosotros, para ayudarlo. ¿Sí? Bien. El otro tema al respecto es justamente cuánto tiempo está el cliente o la cosa en la cola esperando ser atendido. ¿Sí? Evidentemente nosotros en el sistema lo consideramos desde que entra a la espera hasta que está servido, hasta que termina. Pero el problema es que tenemos que saber cuánto tiempo tiene que estar esa persona esperando. Porque mientras está servido no va a decir nada. El problema es cuando tiene que esperar. Porque esa espera desespera. ¿Sí? Y esa desesperación puede crearnos problemas. Ahí el dibujito tiene algo, aparte de la posible broma. ¿Hay cuántas colas hay? 2. Fíjense que una es todas las personas esperando que alguien la atienda. Y en este caso se invirtió la cola porque el que brinda el servicio en realidad es quien lo pide. ¿Se entiende? Y los que hacen cola es para servirlo. ¿Ok? Es decir, aparte de ser una broma, pero sin querer está mostrando, pero el modelo es el mismo. ¿Sí? Simplemente que
no nos tenemos que confundir cuando observamos este fenómeno en la realidad, cómo están armadas las cosas. A veces no es la forma tradicional que esperamos de una cola, pero puede llegar a ser igual una cola. ¿Ok? Bien. Los modelos distintos que se nos pueden dar es digamos, nos obligan a hacer una abstracción y decir, bueno, a ver qué fórmula puedo aplicar acá. ¿Sí? Pero el tema es que cuando analizamos el comportamiento real del sistema, ¿sí?, para tratar de mejorarlo, el tema es que podemos ver si es posible generar un nuevo sistema que tenga una mejor performance que el sistema que estamos observando. Ese es nuestro trabajo, ese va a ser el trabajo de ustedes cuando empiecen a trabajar y se encuentren con estas cosas. ¿Sí? Bien. Entonces nos vamos a encontrar que el caso más simple es una sola cola, un solo servidor, y lo que tenemos que hacer es optimizar los tiempos de llegada y los tiempos de servicio. No es mucho más cola. La otra es que haya múltiples colas, pero hay un solo servidor. ¿Sí? Ahora con la huelga de los médicos seguramente en los hospitales se les está dando ese problema. ¿Sí? Múltiples colas, pero hay una sola para atender. ¿Sí? O múltiples colas, múltiples servidores, ¿sí? Y tendremos que ver cómo funcionan. Todos en paralelo, todos en serie, cómo es la película. ¿Sí? ¿Eh? ¿Cómo? Ah, bueno. Sí. Eso es para, digamos, que no se me aburran tan rápido. ¿Sí? Bien. El tema es que esto puede ser con población infinita, como yo les decía, no hay límites. Y una pregunta, ¿no podría hacer una cola con múltiples servidores o es demasiado gasto? Con múltiples servidores, sí. Por supuesto. Sí, más vale. Sí. Y la otra es que la capacidad de espera esté limitada o que haya clientes impacientes. Esto pasa, sí. El problema del cliente impaciente es cuando lo pierdo. Se me va. O en el caso de cosas, algo que se vence. Como el plazo de algo, claro. Como el plazo de algo. Y si no lo uso, se me deteriora. ¿Sí? Puede ser un producto perecedero o puede ser un producto que tenga vencimiento, lo que ustedes quieran. Que es el equivalente a un cliente impaciente. El cliente se molesta, no, yo acá no sigo aguantándome la cola y se nos va. ¿Sí? Y eso hay que tomarlo en cuenta. Bien. Entonces, el tema es que los modelos prediseñados, que son los que aparecen en los textos, y que es un poco lo que estamos viendo por ahora, se calculan medidas de rendimiento basadas en lo que se llama un modelo canónico, ya está establecido. Pero muchas veces cuando vamos a la realidad resulta que así no es. No podemos aplicar un modelo que ya tenemos bien formateado a una situación que se nos escapa por alguna razón. ¿Sí? Bueno, soluciones posibles. Una es conseguir un software que pueda analizar ese modelo, los hay. ¿Sí? A veces no lo hacen de la forma correcta. La otra es buscar la fórmula adecuada, buscar a un matemático o matemática amiga y decir, ayúdame a buscar cuál es la fórmula que puedo aplicar acá, a ver si la encuentro. ¿Sí? Y la otra, por supuesto, es hacer suposiciones y tratar de alguna manera encajar esa realidad en algún modelo supuesto. Pero esto no es muy bueno, simplemente que es así. ¿Sí? Después vamos a ir viendo la cosa. Bien, algo que se hizo alguna vez es normalizar cómo se llaman los modelos para que todos veamos rápidamente en una sola carátula y podemos decir de qué tipo de modelo estamos haciendo. ¿Sí? Y entonces, se presenta de esta manera. ¿Sí? Ese es el modelo, la forma de escritura de los modelos de colas, ¿verdad? Es decir, la primera M me da el proceso de la cola, cómo es. ¿Sí? La otra me da el proceso de la llegada. La otra me da la cantidad de servidores. La S me dice si hay un solo servidor, varios servidores o qué se trata. ¿Sí? El tamaño y el tipo de cola. Con lo cual
yo rápidamente con esto puedo decir, bueno, es este modelo. ¿Sí? Sí, digamos de una forma muy simple. ¿Sí? Veamos. Fíjense que el modelo más simple, que es MMS, es decir, no pongo todos los demás elementos, me dice S igual a 1, quiere decir que hay un solo servidor. Y como no me aclaró para las M de qué se trata, tengo que suponer que es exponencial. Si no, me lo tiene que decir específicamente. ¿Ok? Es decir, que en este caso, como hay M y M solamente, yo supongo que es exponencial para la llegada y es exponencial para el servicio. ¿Ok? ¿Y quiénes los va a atender? Un solo servidor. Ok. Y la población, como tiene que ser, infinita, porque no le he puesto tamaño. Si le hubiera puesto de agregado una barrita y decía el tamaño, entonces ya es una población finita. ¿Sí? Y lo mismo, digamos, al no haber puesto tipo, supongo que es el primero que entra, el primero que se sirve. ¿Ok? Si es distinta, me lo tiene que decir. Sé que el modelo estandariza la forma. Y por supuesto que en todos los casos es un sistema estable. No hay modelos para sistemas no estables. ¿Ok? Porque eso se nos escapa. Bien. Acá estoy poniendo las fórmulas tradicionales, esto es simplemente para que después ustedes lo copien y lo tengan, pero lo van a encontrar en cualquier librito. Yo no quisiera perder tiempo con estas cosas porque si no se nos va la clase y no ganamos mucho, salvo que ustedes me hagan señales. No, pero espere, ¿qué está mostrando ahí? ¿Sí? Pero fíjense que son fórmulas muy simples y muy habituales en el campo de las matemáticas, sea de probabilidades o lo que fuere. ¿Sí? Bien. La otra es la misma cosa, ¿no es cierto? Que es, vamos buscando los modelos para saber el tiempo promedio de espera, o el número promedio de clientes o lo que sea. ¿Sí? Bien. Pero además de hacer los análisis matemáticos correspondientes para formatearlo, tenemos que ver los modelos económicos. ¿Por qué? Porque acá, sobre todo los empresarios, dicen, no, pero espera, ¿cuánto cuesta esto? ¿De qué estamos hablando con esto? ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es el costo? Por un lado, el costo de servidor por unidad de tiempo. ¿Cuánto me cuesta mantener un cajero, o 2 o 3? Tengo que saberlo. O una máquina, en el ejemplo que a ustedes se les pasó, son máquinas. Bueno, ¿cuántas máquinas voy a tener? ¿Ok? Bien. O el costo por cliente esperando en el sistema. Este costo por cliente esperando en el sistema, usted va a decir, pero no es un costo de la empresa, es un costo del otro. Sí, pero lo tengo que tomar en cuenta porque el otro lo toma en cuenta. Y si no, esas son las razones por las cuales se me va. Si el costo yo lo tengo que tener acotado porque el que se me fue, perdí. ¿Sí? Entonces, si eso de alguna manera lo tengo que manejar. Y por supuesto el costo de perder un cliente. ¿Sí? Cuando se me va el cliente, digo, caramba, ¿de qué estamos hablando? ¿Ok? Es decir, esos son costos. Bien, la otra parte del análisis económico se trata de reducir los tiempos de espera, que a veces requiere poner más servidores. ¿Sí? ¿Pero cuántos? Porque tampoco puedo poner tantos. ¿Cómo? Puedes poner más, pero lo justo es porque no sería demasiado gasto. Sí, o sea, voy a tener que optimizar. Esto es un problema de optimización. Tengo que ver que el costo de pérdida sea el menor más chiquitito posible. Siempre algún costo de pérdida voy a tener porque si no estoy poniendo en exceso y ahí tengo un costo para el otro lado. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, la cuestión es que uno calcula, acá siempre calcula ojo para atrás en base a la experiencia. Eso es importante aclararlo, ¿verdad? Es decir, pero bueno, establecemos cuáles las alternativas para cada servidor y decimos, bueno, ¿cuánto significa poner un nuevo servidor? El costo de inversión más el costo de explotación y lo tengo que comparar con lo que pierdo si no lo pongo. ¿Sí? Entonces ahí, fíjense que el costo total es el costo de los servidores más el costo de espera más el costo de perder un cliente. ¿Sí? Todo eso junto
me dice cuál es mi costo total. ¿No se me perdió nadie en el camino? ¿Estamos todas ¿sí? Bien, por las dudas. Y bueno, y se va a elegir qué es lo que más conviene. ¿Sí? Ejemplos. El taller de reparación de máquinas. ¿Sí? Yo llevo algo para arreglar. ¿Sí? Fíjense con la anotación que me están diciendo el tipo de cola, el tipo de espera. Me dice que hay un solo servidor y me da un número de clientes el sistema. En el caso es el taller de reparación, dice, no, mire, más no le puedo recibir, pues no tengo dónde meterla. ¿Sí? No, ahora estoy lleno. ¿Ok? Bien. El tema es que para mejorar eso tengo que agregar personas y tengo que saber cuánto me cuestan. ¿Sí? O la máquina que tengo que comprar y adquirir para brindar más servicio y que también tengo que ver respecto a la ganancia que no obtengo y a los clientes que pierden. ¿Sí? Otro ejemplo, una casa de venta de comidas rápidas. ¿Sí? En realidad dice de comidas rápidas, eso de rápido dependerá de cómo esté funcionando, ¿verdad? Pero nos la venden así. ¿Sí? Fíjense que en este caso tengo que saber el costo del personal de cocina. Se ha apagado ese. ¿Quieres usar este? Para quien te está escuchando en línea. Ah, ¿quieres que escuche? Ese se ha apagado, sí. No sé Bueno, listo. te quitas este si quieres. Me lo quito. Ya está. Acá estaba la tecnología en espera, que yo la vaya usando. Ok. Seguimos. En el caso de venta de comidas rápidas, tengo el costo del personal, de la cocina, el personal que atiende, ¿sí? Y el costo de pérdida de clientes, ¿sí? Son los clientes que deciden no esperar, ¿sí? ¿Y cuánto sería la venta que perdí? La venta es el promedio. Si yo cada cliente me deja en promedio tantos euros, pues podré calcular que supongo que el cliente se fue y va a gastar más o menos lo mismo que los demás. ¿Sí? Es una manera de calcularlo, pero de esa manera sé qué es lo que puede pasar. ¿Sí? Bien. Seguimos con ejemplos para que vean. Un call center. ¿Sí? Call center, ¿cuál es la particularidad? ¿Por qué pusimos ahí otra letrita? ¿Qué significaba? El tipo, exactamente, ¿sí? Porque el tema del call center es que por ahí todos los servidores están ocupados, vieron que nos dice todos los... Y entonces uno en el momento dado corta la comunicación, ¿sí? Y entonces el costo del cliente perdido y respecto a agregar personal en el call center para que atienda más gente, ¿sí? Es siempre más o menos la misma historia. Bien, y acá viene la aplicación práctica, que es el ejemplo que ustedes tienen en papel, ¿sí? Se los di para que tengan algo. Está hecho con un software muy viejo, se habrán dado cuenta, muy viejito, pero los efectos prácticos se ve igual, ¿sí? Acá los servidores son prensas de precisión, ¿sí? El tema es que lo que se va a prensar no se sabe exactamente, puede tardar más, puede tardar menos, etcétera, pero se estableció en base a la experiencia de la empresa de ingeniería que el promedio son 2 horas, ¿sí? Y por otro lado, se calcula que se reciben 38 órdenes por semana en promedio. Puede haber una semana de menos, una semana de más, ¿sí? Y que el personal trabaja 8 horas diarias, 5 días a la semana, ¿sí? Fíjense que si trabaja 8 horas, 5 días a la semana, 5 por 8, ¿cuánto es? Seguro, ¿no? No lo han cambiado, no hay ninguna ley, ¿no? Al respecto. Bien. Tenemos 40 horas disponibles. A 2 horas, ¿cuántos servicios podríamos brindar? 20. Bien.
por semana. Ok. El tema es que si agregamos una nueva prensa, nos tenemos que gastar 1,5 millones de euros, ¿sí? Y después de usarla, cuando se termine su vida útil, cuando la revendemos, lo que queda de la máquina, vamos a recuperar nada más que 200.000 euros. ¿Ok? Es decir, uno tiene que saber siempre el costo de adquisición, pero además el costo de sacarla. ¿Ok? Porque ¿qué pasa si después disminuyen los pedidos? En un momento dado me sobra una máquina. ¿Ok? Bien. Y va a haber una amortización justamente calculada para ese 1.300.000 euros, ¿sí? En la cual hicimos la cuenta y equivale a que tenemos un costo de la máquina de 4.600 euros por semana, ¿sí? Ahora, el problema es que el cliente que se nos va nos cuesta mucho, porque no vuelve, ¿sí? Es decir, si nosotros no podemos atender todos los clientes con las prensas de precisión, perdemos clientes, ¿sí? Y cada cliente que se va es una pérdida económica, que además, y vuelvo a insistir esto, no lo dice el modelo, pero entendámoslo de la práctica, cliente que se va no vuelve. ¿Por qué? Porque buscó otro proveedor y una vez que se entusiasmó, se acabó. Pasó durante la pandemia. Durante la pandemia, por ejemplo, los restaurantes cerraron, los bares cerraron y demás. Pero algunos siguieron abiertos, brindando con delivery o de alguna manera el servicio. ¿Qué pasó? El cliente de uno de ellos que cerró. Se fue otro. Cuando termina la pandemia y vuelve a abrir, ¿vuelve? Se acostumbró al otro. Si el otro le viene un buen servicio, no vuelve más. ¿Sí? Bien. A ver, escenarios posibles. ¿Sí? Acordémonos, habíamos determinado que eran 20 servicios que podíamos brindar y recibían 38, etcétera. Hacemos la cuentita y estamos diciendo que esto se usa al 95%. ¿Ok? Bien. Sacamos las cuentas que nos la da el software, directamente le ponemos las formulitas y nos va a decir, y bueno, fíjense que la probabilidad que un cliente deba esperar es muy alta. El 92% de los clientes van a tener que esperar. Eso es altísimo, ¿sí? Y el tiempo de la espera en la cola también es muy alto, ¿sí? Con lo cual, eso no nos conviene mucho. Bien. Estas son las fórmulas y lo que interesa acá es el costo final. Con 2, como era así, tenemos un costo total de 28.000 y pico de euros. Fíjense que si agregamos 1, el costo baja. ¿Sí? O sea que conviene agregar 1 para poder eliminar todos esos que no podíamos entender, ¿sí? Para no tener esa pérdida. ¿Se entiende? Entonces, ese es un caso en el cual estamos suponiendo una determinada situación, ¿sí? Bien. Y acá están las estadísticas para ese mismo caso, ¿no es cierto? O sea, la tasa de arribo, la tasa de servicio, etcétera, y los numeritos que se esperan. Que es simplemente la aplicación de todas las formulitas que vimos al principio, resuelta, ¿no? Acá no hay magia, ¿ok? El otro escenario, que también pasamos de uno a otro, ¿sí? Es ver si podemos optimizarlo, pero con el costo por unidad de tiempo armado de otra manera. Y lo que pasa es que acá el costo de 22.000 se me baja a 16.000, lo mismo que antes. Es muy parecido en los dos escenarios, lo cual es bueno, ¿sí? Simplemente que, aunque cambien un poco los números, igual me está diciendo que tengo que ir al tercer servidor, ¿sí? Acá están los números otra vez puestos y acá están justamente los datos en los cuales encontramos que el costo en un tercer escenario pasa de casi 26.000, otra vez a 16.000. En todos los escenarios que pudimos armar, haciendo cambios en
en la tasa de, digamos, las tasas exponenciales, descubrimos que siempre conviene poner un tercer servidor, ¿sí? O sea que le vamos a decir a la empresa que ponga un tercer servidor. Pero acá viene un factor interesante, ¿sí? Por las dudas, vamos a seguirlo antes. Pasamos al cuarto escenario y también encontramos la misma situación. Pero algo pasó. Si esto lo resolvemos muy tarde, va a haber perdido clientes, ¿verdad? Cada semana que pasó hasta que descubrimos que esto es así y que compra la nueva prensa y la pone en marcha, etcétera, etcétera, se le fueron clientes. Sí. ¿Qué va a pasar entonces? Que las condiciones habrán cambiado y que el sistema no será el mismo. El sistema no sea el mismo y ya no tenga más 38 pedidos por semana. ¿Por qué? Porque los clientes que traían 38 pedidos ya no los traen más. Así que hay que resolver esto rápido. O buscar una solución temporal hasta encontrar algo mejor. Bueno, esto lo que nos está diciendo son las limitaciones de los modelos matemáticos, que no están contemplados con la psicología de la gente. ¿Ok? Acá tenemos un problema que no está dentro de los modelos porque no es una función matemática. En la impaciencia de un cliente no hay forma de armar una ecuación, ¿sí? ¿Ok? Y eso es una limitación de los modelos de filas de espera. Entonces tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Ok? Bien. Por lo tanto, vamos a limitar esto de las matemáticas en la cola. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que tenemos un inconveniente. ¿Sí? Entonces, se terminaron las matemáticas. Entonces la pregunta ahí, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sí? Bien. Vamos allá ahí, más allá de las matemáticas. No es que vamos a tirar todas las formulitas esas, las vamos a guardar y las vamos a usar, pero le vamos a tener que agregar algo a la película. ¿Sí? Que es toda la parte no matemática. ¿Ok? Esto ocurrió en la realidad hasta hace casi 40 años. ¿Sí? Es decir, empezaron a encontrar que la forma en que se resolvían estos sistemas, desde el punto de vista duro, parecían que eran soluciones maravillosas, pero no funcionaban siempre. Y los enfoques que se usaban hasta ese momento empezaron a hacer agua. ¿Sí? Y entonces cuando empezaron a hacer agua, descubrieron que si solo cuantificamos y trabajamos con modelos, hay problemas socioeconómicos que no podemos resolver, que se nos escapan. Después componíamos la solución y la solución no funcionaba por otras razones, ¿sí? Que nosotros no habíamos tomado en cuenta. Es complejo, ¿sí? Bien. Eso pasaba en todos los modelos de investigación operativa, pero particularmente en los teoría de colas, ¿sí? Uno de los que más entró en crisis rápidamente es algo que me explicó acá el profesor que les enseñaron a ustedes, que es el método simplex. En el método simplex encontramos inmediatamente ese problema. Yo me acuerdo porque yo en los 80 ya era grandecito. Y decimos, ¿qué pasa? ¿Sí? La solución matemática la teníamos. Alguien decía, mira, en investigación operativa hay que trabajar no buscando la optimización perfecta, sino una muy rápida, aunque sea una solución sucia. Es decir, que no me llene completamente, pero me tengo que apurar, porque si no me empiezan a agarrar estos otros problemas. ¿Sí? Bien. En 1984 se hizo un seminario internacional muy grande que se hizo acá cerca, en el Reino Unido, en la Universidad de Hull, ¿sí? Y cuando se publicó el resultado, porque fíjense el nombre del seminario, repensar el proceso de investigación de operaciones y análisis de sistemas. Dijeron, tenemos que hacer otra manera de hacer las cosas. Ya había gente que la estaba haciendo, no es que esto nació como
como un repollo, ¿no? Esto ya venía con historias y con gente que desde los 60 y 70 ya venía usando otra modelización, otra forma de ver la situación. Pero acá, cuando llegó la crisis, porque de golpe dijeron los clientes de los consultores de investigación operativa, se estaban quejando todos, esto le tenemos que agregar un pasito más, ¿sí? Es decir, tenemos que agregar a lo cuantitativo lo cualitativo, ¿sí? No sé si ustedes les contaron que la investigación operativa, que tiene muchos años, ya les dije el caso de la teoría de fila de espera hasta el principio del siglo XX, pero cuando hicieron eclosión fue en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, por primera vez, los ejércitos usaban armamento tecnológicamente sofisticado. ¿Sí? Ya, digamos, había equipos en los cuales el hombre era un mediador entre el sistema y el objetivo, ¿sí? No era un tipo que iba con la lanza contra el otro. Acá la cosa empezó a cambiar. Las cargas de caballería ya no existían más, manejar un tanque de guerra era toda una historia, apuntar con un cañón y demás. En ese momento, los ejércitos empezaron a usar científicos para resolver los problemas que se le planteaban. El primer gran problema que se resolvió dentro de la investigación operativa, ¿ustedes saben cuál fue? Inglaterra se había quedado, no sé si han leído o visto películas, en un momento dado se encontró sola frente a la Alemania de Hitler. Europa la había ocupado totalmente, salvo Rusia, que todavía no estaba en guerra, en ese momento todavía tenía un tratado con Alemania. Y la única que estaba sola, como loco malo, eran los ingleses ahí en la isla y sabiendo que en cualquier momento se le venían los alemanes. ¿Qué hicieron los alemanes? Dijeron, es muy costoso desembarcar en Inglaterra. Usaron los submarinos para entrar a hundirle todos los barcos que le traían el aprovisionamiento de Inglaterra para estrangularla económicamente. ¿Sí? Entonces, barquito que venía hacia un puerto inglés, submarino, torpedo, se acabó el barco y así empezaba la cosa. ¿Qué hacían los ingleses? Mandaban sus aviones. Ustedes no sé si saben que si visto desde un avión en el Atlántico, se logra ver la sombra del submarino aunque esté en profundidad. Es decir, lo detecta aunque esté debajo del agua, bajo ciertas condiciones. Entonces el piloto del avión tenía que calcular, tirarle una bomba de profundidad, calcularle cuántos metros tenía que bajar la bomba para explotar y cuál era la trayectoria probable del submarino para pegarle. Por supuesto, la mayoría de las bombas no pegaban en el momento adecuado, el submarino las esquivaba y la eficiencia del sistema era mala. Y aparecieron la gente de investigación operativa. Acá no tenía problema de la impaciencia del cliente, la pérdida, eso lo que querían era solucionar la cosa. Estudiaron todo, midieron cómo era el asunto en el avión, cómo eran las bombas de profundidad, etcétera, todo el sistema. Hicieron un modelo de investigación operativa, se llamaba, porque en vez de ser una investigación que no se sabe cuándo termina, no, esta había que terminarla rápido, porque si no, Inglaterra dejaba de existir, y encontraron una metodología para que calculara muy rápidamente el piloto, con los pocos datos que tenía, para optimizar el momento que tenía que tirar la bomba y cómo tirarla. Eso parece una interpolación, es como en una de interpolo. Bueno, el resultado fue que de golpe, de una semana a otra, empezaron a hundir submarinos que antes no hundían. Tanto fue así que los alemanes pensaron que los ingleses habían desarrollado una nueva arma antisubmarina. No sabían que estaban usando lo mismo y que era simplemente una aplicación de un modelo matemático. Fue un éxito notable.
cuando los alemanes se enteraron de cómo era realmente la película, lo que hicieron fue crear sus propios modelos, digamos, equipos de investigación operativa. Y así se hicieron populares. Prácticamente todos los modelos de investigación operativa que hoy usamos nacieron en la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que cuando terminó la guerra, ¿qué hicieron todos esos que trabajaban en investigación operativa? Se encontraron sin trabajo. Y entonces, muchachos, vamos a dedicarnos a la industria porque los problemas son los mismos. ¿Ok? Y ahí surge la investigación operativa. Hasta que se encuentran con estas limitaciones que en la guerra no tenían, porque los problemas psicológicos no existían a los fines prácticos. Pero acá empezaron a existir y había que contemplarlos y había que resolverlos. ¿Ok? Bien. En 1994, 10 años después, este señor que está canoso, ¿sí?, que es Wu, que es chino, por supuesto, y el otro que es Xing, que es también chino, trajeron los modelos que ellos estaban usando, la metodología y las herramientas que usaban en investigación operativa desde los años 50. Y que, como eran chinos, usaban no solo las matemáticas, sino que usaban la filosofía china. ¿Sí? Yo tuve la suerte de poder estar en ese momento, conocer a este buen señor, a este no lo conocí, pero a este sí, y enterarme cómo era ese. El nombre era WSRL, que significa Wuli Shili Renli, obviamente en chino, ¿sí? Y que también se hizo en la Universidad de Hull, en el mismo lugar que se hizo ese famoso seminario que armó el escándalo, ¿ok? Y ellos, Hifagu y Xichanchu, le presentan este modelo, ¿sí? Bien, en la cual el bully se refiere al mundo físico, el mundo, digamos, que lo puedo medir, mensurar, etc. El otro se refiere a la manera de razonar, pero lógica, y la otra es a la manera de razonar de los seres humanos, que no siempre es lógica. ¿Se entiende? Lo primero que aclararon, que no se puede usar uno u otro. Funcionan los tres juntos, no funcionan por separado. ¿Ok? Pero trabajan tanto en lo físico, que era propio de la investigación operativa hasta ese momento, como en lo lógico y también en lo psicológico, porque el razonamiento humano es básicamente una cuestión de psicología, de sentimientos, sensaciones y demás. ¿Sí? Entonces fue que se llamó la atención. ¿Ok? Fíjense que esto tanto es una metodología como una herramienta, pero problemas complejos los puede atacar, cosa que no teníamos esa posibilidad técnica hasta ese momento. Y por supuesto que recoge toda una filosofía china de ciclos, ¿sí? O sea, no le salió de casualidad. No fue un invento de un genio, sino que fue una acumulación de conocimientos que cuando se metió en la investigación operativa y en otras cosas, salió adelante. ¿Sí? Bien. Este es el gráfico inicial que ellos nos mostraron. Y no lo traduje porque me gustó directamente dejar como fue que nos lo presentaron. ¿Sí? Ahí tienen el bully, acá, digamos, acá está el bully, acá está el Chile y acá está el Renli. ¿Sí? Fíjense que se trata de establecer los objetivos formales, de hacer la investigación y el análisis, de crear los modelos, de seleccionar cuáles son los adecuados, de implementarlos y fundamentalmente de entender cuál es el deseo de lo que se busca detrás de todo esto. Y este es un fenómeno circular, es un proceso, no es un resultado. Es iterativo. ¿Sí? En términos matemáticos sería iterativo. Un for infinito.
Exactamente, tal cual. ¿Sí? Pero no es infinito, termina en un momento en algo, porque en el momento que uno está implementando una propuesta, se terminó el asunto, ¿sí? Es propio de, digamos, de la investigación de tipo operativo, ¿sí? Bien, vamos a ponerlo en 3 ejes, ¿sí? Chili, bully, really, ¿ok? A ver, acá en el bully tenemos la investigación operativa, tenemos la psicología, el management, la sistémica, ¿sí? Sistémica es mirar la realidad desde varias perspectivas simultáneamente y entender el todo al mismo tiempo que entender las partes, ¿sí? Bien. Y también lo que se llama física social, ¿sí? Porque estamos en el campo del bully, ¿sí? Bien. En el campo del Chile, ¿se acuerda? Lo que armamos son modelos psicológicos, aparece el modelo de Colas, acá apareció, ¿sí? Y aparecen los términos de control. Alguien me preguntaba, tú me preguntaste, ¿sí? ¿Qué tenía que ver con el control al principio de la clase? Exactamente, bueno, también está metida en el paquete, ¿sí? Y la dinámica de multitudes, cómo manejar dinámicas en donde hay colas muy, muy, muy grandes, ¿sí? Por eso, sistemas complejos de altísimo nivel, ¿sí? Y interacciones humanas, ¿sí? Porque acá el problema es que cuando la gente está en una cola, por ejemplo, uno le dice a otro, che, pero esto no nos atienden más, ¿sí? Uy, y entonces se empieza a crear un malestar en la cola. Entonces, en vez de irse una persona de la cola, se nos van varios. Que no se pensaban, si nadie hubiera hecho el comentario, no se hubieran ido. ¿Ok? Solo se hubiera ido aquel que decía, estoy perdiendo tiempo, acá me voy. Pero donde lo comentó, generó un malestar, la gente se potencia. Esto es como lo de, dicen algo en la tele y todo el mundo se lo cree y genera una situación que tú deseas. Eso es un poco controlado más en plan borregos. A ver, curiosamente estas cosas pasan en interacciones humanas, pero también pasan en interacciones de cosas, ¿sí? Curiosamente, ¿alguien vio la película que se da cada tanto de Tiempos Modernos de Carlos Chaplin? Es una película del cine mudo, ¿sí? Ya había sido sonoro, pero él la hizo muda, Chaplin, en la cual hizo una parodia del maquinismo, ¿sí? Y muestra claramente cómo se producían los problemas en las pilas y cómo se desarmaba toda la producción, ¿sí? Porque de golpe hay una pieza que salta del esquema por alguna razón, por un defecto o lo que sea, y entorpece todas las pilas y no se recupera más. Por ejemplo, en líneas de producción, en la industria automotriz, se había observado una cosa que al principio no se entendía. Había, por ejemplo, 3 líneas de producción, independientes. Cada una tenía su propio abastecimiento y cada una, pongámosle, salía un vehículo. En algún momento pasaba algo en alguna de las 3. Y alguien se dio cuenta que cada vez que pasaba algo en alguna de las 3, casi inmediatamente pasaba algo en las otras 2. No era que hoy pasaba una en la línea 1, mañana en la línea 2 pasaban la 3, no. O andaban las 3, o fallaba la 1 y al poco tiempo fallaba la 3, fallaba la 2. Ustedes se acuerdan, porque la han visto, las Torres Gemelas. Cuando se cayó una, se cayó la otra. ¿Por qué? ¿Qué tenía que ver una con la otra? Nada. ¿Qué hizo? Porque, bueno, si te caes vos, me caigo yo también. ¿Qué? ¿Piensan las torres? No, no piensan. Pero se cayeron simultáneamente. Y esto pasó lo mismo. Ese fenómeno, si lo atacaban físicamente, no lo encontraban la vuelta. Alguien de golpe descubrió que eran exactamente las armónicas que se dan en la música. Hay una orquesta y de golpe uno de los violinistas
desentona. ¿Qué pasa casi enseguida? Todos desafinan de golpe, a pesar de que cada uno está con su instrumento, no está teóricamente afectado por el otro, pero se produce un fenómeno de armónicas que contagia todo. En el caso de las líneas de producción era exactamente el mismo. Las aislaron y se acabó el problema. ¿Sí? Son ejemplos de circunstancias que uno va viendo digamos, en el caso de las Torres Gemelas, fíjate que teóricamente se tenía que haber caído una sola. Pero se dio un fenómeno de armonías y resonancias. Y se cayó la otra. Es muy curioso porque, digamos, los que estamos en esto ya conocemos todo ese tipo de cosas y decimos, esto sucede. ¿Sí? Es más, es lo que normalmente va a suceder. Pero quien no lo sabía dice, uy, ¿qué pasó? ¿Ok? Los que atacaron las Torres Gemelas nunca se imaginaron que iba a pasar eso. Ellos pensaron que iba a impactar y a hacer un desastre bárbaro, pero de que se iban a caer las dos, no estaban en los planes de ningún terrorista. ¿Sí? Pero se cayeron las dos. ¿Ok? Ese es el asunto. Bueno, seguimos con el Renli. Están las relaciones entre hombre y máquina. ¿Sí? Es decir, acá no solo lo que pasa con la máquina, lo que pasa con el hombre y lo que pasa en la interacción entre hombre y máquina. Y hay que entenderlas porque son fenómenos que trabajan juntos. ¿Sí? No se los puede independizar el ser humano por un lado y la máquina por el otro. ¿Sí? Bien. Acá, este fue el mayor experimento que se ha hecho en filas en la historia. Y se hizo durante la exposición mundial en Shanghái. Y la dirigió justamente este mismo chino que les comentaba. ¿Sí? Se usó el sistema Woolley, Shiley, Renli para ver los problemas de colas en la exposición mundial de Shanghái que ocurrió en 2010. ¿Sí? ¿Y qué tenía de particular esa exposición? Bueno, había 246 pabellones para visitar en la muestra. Prácticamente todos los países presentaron su pabellón, unos pabellones enormes. ¿Sí? Bien. Acudieron 73 millones de personas. 73 millones de personas. Muchas personas, ¿no? Bien. Se necesitaron, aparte del personal que había en cada pabellón, que eso lo contrataba la empresa o país que había armado el pabellón, 80.000 voluntarios en lo que no era pabellones por los problemas de circulación y demás. 80.000. Solamente a los chinos se les puede ocurrir esta cosa, ¿no es cierto? Bien. Y el proyecto que armó este hombre usó 973 investigadores. ¿Por qué? Para estudiar los problemas de colas en esta exposición, porque les pareció una oportunidad única de probar los modelos a una escala nunca vista. ¿Sí? Imagínense cuántas colas había. ¿Cuántas? Habría millones, supongo. No, millones de personas, pero ¿cuántas colas? ¿Cuántos pabellones había? 246. Por lo tanto, ¿cuántas colas se formaban? 246. Bien. Algunos de esos pabellones estaban hechos por países que estaban muy avanzados en estas cuestiones y estudiaron cómo optimizar la cola de su pabellón. Y entonces, no importa cuánta gente venía, los atendían muy rápido. ¿Sí? Y muy bien. Y además usaban algunos métodos, sobre todo los que inventó. ¿Saben quién fue uno de los que mejor cosas hizo con respecto a la fila de espera? Walt Disney.
Walt Disney, cuando creó sus parques temáticos, ¿sí?, se encontró que en cada juego, en cada atracción, tenía una fila de espera y que la gente no quería hacer tanta cola. Y fue el que inventó ese sistemita por el cual la cola es todo un rulito, ¿sí? Ustedes vieron que entra uno y tiene que terminar acá y vuelve a pasar para allá y vuelve para allá, ¿sí? ¿Para qué? Para que el último de la cola se sienta cerca del principio de la cola, aunque haya 500 personas en el medio. Pasa en muchos lados que se arma, ahora a partir de que a Disney se le ocurrió la solución, en muchos lugares los encontraron, ¿sí? Y la otra cosa que inventó Disney es ponerle pantallas y demás, brindarle información, mostrarle, es decir, entretener a la gente mientras hacía cola. Las dos cosas, hacer que se sienta cerca y además entretenerla. En la Exposición Mundial de Shanghái se hicieron las dos cosas. Muchos pabellones que esperaban un gran número de gente armaron todas estas estrategias. ¿Sí? Bien, pero no todos. Algunos no lo hicieron así. Y entonces pasaron ciertas cosas. ¿Sí? En este estudio que se hizo en Shanghái, que fue tremendo, y que este es el nombre que le dieron a la investigación. La percepción y la ley de la conducta social colectiva en una red híbrida. ¿Sí? Porque era una red que se daba para todo. ¿Ok? Porque el tema era cómo percibía cada persona que iba a la exposición semejantes colas. ¿Sí? Y cómo se comportaba. ¿Sí? Y eso era muy importante porque, por ejemplo, el pabellón de Arabia Saudita, en promedio la gente tenía que estar 9 horas para poder entrar. Porque los de Arabia Saudita no se hicieron ningún problema de cola, ni acortarla, ni poner algo para entretenerse, nomás que se forme la cola. ¿Y por qué la gente iba y se quedaba 9 horas para entrar? Primero porque era muy interesante y se corrió la voz, andá a ver lo de Arabia Saudita, que es espectacular. Pero además, porque acá se da un fenómeno que es distinto a ese de que me aburro en la cola, me voy. Si ustedes van a una calle en la cual hay varios restaurantes, no conocen cuál es el mejor y cuál es el peor, ¿cuál eligen? El que tiene más gente, ¿verdad? Y este era el que tenía más cola. Entonces la gente decía, este debe ser el mejor. Y se bancaba la cola. ¿Sí? Y nosotros que pasaban rápido, y no, pero fíjate que hay poca gente, así que... Curiosamente, el fenómeno fue exactamente al revés que en el caso de Arabia Saudita. Todo este tipo de cosas se aprendió muy bien y muy rápido a partir de este estudio en Shanghái. ¿Sí? Y la otra cosa que tenía como cuidado era prevenir que hubiera accidentes graves. Hace cosa de un mes más o menos, ¿se acuerdan lo que pasó en Corea la noche de Halloween? Es verdad, lo vi por Instagram. ¿Lo vieron? ¿Sí? Murió un montón de gente. ¿Por qué? Porque se produjo una estampida. ¿Sí? Imagínense en esta exposición donde había millones de personas. ¿Qué pasaba si había una estampida? ¿Cómo controlamos eso? Entonces, este estudio, por eso es que le pusieron toda la plata que pidió el gobierno chino a este hombre, y por eso le pidieron que estuvieran controlando todo. ¿Y qué hicieron ellos? No solo era una cantidad de investigadores fenomenal, sino que usaron toda la tecnología. Es decir, con cámaras especiales, con lectores incluso de miradas, para saber qué era lo que estaba mirando la gente, con
escuchas, es decir, usar una parafernalia de tecnología total para tener la mayor cantidad posible de información en tiempo real sobre qué estaba pasando con la gente. Y además conectado con los 80.000 voluntarios, para que si había alguna señal, por mínima que fuera, de que podía pasar algo, actuar rápidamente y evitar un desastre como fue el de, yo cito el de Corea porque es muy reciente. Hemos tenido varios ejemplos a lo largo de la historia en varios lados y siempre es lo mismo, ¿sí? Hay una cola, de golpe se produce una estampida y se arma un desastre y muere gente. Muere gente, se destruyen cosas. Imagínense que para el prestigio de esta exposición y de China, que en ese momento era la primera vez que se mandaba semejante cosa, eso era gravísimo, ¿sí? Así que eso también se manejó dentro de estas perspectivas de lo que es esta situación tan particular. Toman nota de lo que está, a lo que se está refiriendo esto. Armar un ejemplo brutal. Yo hablé con Gu 1 año y medio después y todavía no habían terminado de procesar toda la información que juntaron. Era infernal. Usando supercomputadoras y usando toda una parafernalia. Eso parece un poco como lo de nos están mirando todo el rato. Sí, pero además, porque lo que necesitaban era poder ver cómo manejar semejante cosa, ¿sí? Por aquellos años ya habían empezado a salir los software, ¿sí? Digamos, basados en agentes. ¿Les han hablado de software basado en agentes? No. Bueno, el software basado en agentes es un software que estudia fenómenos de población, donde ubica en el software, como si fueran avatares, ¿sí? Tantas personas como es la colectividad que se está estudiando. Se estudia sus comportamientos relativos de unos con otros, todas sus interacciones, cosa que en la práctica es imposible hacer solo con un nivel de computación muy elevado, y ese software así permite ver cómo ocurre y si está bien armado el modelo, predecir comportamientos, ¿sí? El primer software que se usó basado en agentes fue uno en Japón, en un pueblito donde había un conjunto de gente que tenía unas ovejitas, unos chivos y no sé qué más, y cómo interactuaba la población. Otro de los modelos extraordinarios que se usó lo inventaron los cubanos, y que lamentablemente, como lo inventaron los cubanos, nadie le dio importancia, que hubiera sido extraordinario durante la pandemia. Porque lo que establecía era cómo en una comunidad se producían los contagios y cuántos y a quiénes había que vacunar para cortar rápidamente las cadenas de contagio. ¿Sí? Bien, cosas que uno se entera, ¿sí? Pero el poder del software cuando está bien utilizado. ¿Ok? Bien. ¿Podemos seguir un poquito? Este es el modelo, este era el pabellón de Arabia Saudita y este era el pabellón de España. ¿Sí? Que fue uno de los también más visitados, pero que estaba controlado. El de España estaba bien manejado. El de Arabia Saudita, ya le digo, fue una cosa insólita. De todas maneras, fíjense que era una cosa, fíjense el tamaño de las personas y el tamaño del pabellón. ¿Sí? Realmente algo muy, muy, muy voluminoso, ¿verdad? Y que se lo usó con esta metodología, con estas herramientas, el Bully, Chili, Rendy. ¿Ok? Porque les permitió integrar todas las miradas y poder armar los modelos respectivos. ¿Sí? Fíjense que el Bully, ¿qué les dijo? Les dio los flujos de visitantes, todos los mecanismos de servicio, ¿sí? La entrada, los pabellones, los caminos, las plazas, ¿ok? Es decir,
a través del bullying obtuvieron toda esa información. Pero al mismo tiempo, a través del Chile, encontraron los modelos de cola y por lo tanto las disciplinas de servicio. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Hasta acá no perdí a nadie o algunas personas se me fueron ya hace rato y no? ¿Eh? Capaz que alguien se me perdió en el camino, ¿no? Pero bueno. Lo importante es esto porque son ahora metodologías que ustedes las tienen a disposición, simplemente las tienen que buscar y aplicar, cosa que a mí en los primeros años me costó porque, bueno, había que manejarlas. Recién empezaron a usarse en Occidente a partir del 2012, por ahí. O sea que no... los chinos venían de 1950, tardó un poco en usar el modelo. Y por supuesto que teníamos también el Renly, donde teníamos la cuestión de la gestión y de la psicología de las personas. ¿Sí? Yo lo fui matizando durante el tiempo que corre esto, el tema de cómo lentamente la gente, el comportamiento de la gente no fue el comportamiento esperado, ¿sí? Pero que psicológicamente era explicable. Era el caso de por qué elegir la cola más larga y hacer cola, ¿sí? Y además, por qué aquellos que fueron muy eficientes no fueron los más visitados, y no porque fueran peores que el de Arabia Saudita. Había algunos que los que han ido dicen que eran espectaculares. Por ejemplo, el de Canadá dicen que era una maravilla extraordinaria. El mismo de España era muy importante, pero no tuvieron el éxito que tuvo el de un país insólito que simplemente no hizo caso a ningún modelo y que se benefició de un fenómeno psicológico que ellos no lo habían tomado en cuenta, ¿sí? Simplemente los árabes habían puesto mucha plata, hacerme un buen pabellón, ponerle cosas que llamen la atención, bla, 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 bla. Y acá se dieron fenómenos extraños. Lo notable que gracias a tener una metodología, un herramental como el WSR, permitieron que esto se pudiera estudiar. Si no hubiera estado el WSR, por más que hubieran contado los 970 y tantos investigadores, todavía estarían tratando de desentrañar los modelos, porque eso superaba las lógicas tradicionales, ¿sí? Porque hubieran estudiado lógicamente, pero no psicológicamente, por ejemplo. Y acá hay que estudiarlo lógicamente y psicológicamente, ¿sí? Y frente a comportamientos que uno no sabe si son así o así, tratar de buscar la explicación de por qué ocurre esto, ¿sí? Ahora, ¿para qué sirve esto? Aparte de que para que yo me luzca acá charlando con ustedes. ¿Para qué puede servir esto? ¿Les parece que puede ser útil? Ustedes en algún tiempo van a ser profesionales con el título, que se van a meter en la industria, en el comercio, en las empresas, y van a encontrar problemas de esta naturaleza. Usar solo los modelos matemáticos los puede llevar a fracasos. Y cuando uno empieza a trabajar, lo peor que le puede pasar es un fracaso. Pero si usan las mejores herramientas y los mejores sistemas, las posibilidades de fracaso disminuyen y las posibilidades de éxito aumentan, ¿sí? La otra cosa importante del Bully-Shiller-Renly es que es totalmente sistémico. Está mirando lo global y está mirando lo particular. Eso, los modelos tradicionales matemáticos no son sistémicos. Y uno dice, bueno, la pregunta es si funciona. Solo en casos excepcionales, ¿sí? Hace poco, en Argentina,
un grupo de investigadores de una universidad estuvieron tratando de mejorar la atención en un hospital. ¿Sí? La atención en un hospital. ¿Cuántas colas hay en un hospital? Un volumen muy grande. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, en el quirófano o los quirófanos, ¿hay cola? Sí. A ver, ¿qué clase de cola? Cola de gente esperando que la operen. Sí. ¿Y cuáles las características de esa cola? Hay que fijar prioridades. ¿Sí? A ver, a mí en mi vida me han operado muchas veces. Pero hay una operación que me acuerdo, y no por lo importante porque era una pavada, sino porque fue la primera, pero lo que pasó. Tenía un quiste en un ojo. En la parte de atrás del ojo se me formó un quistecito. Entonces me dolía. Me dijeron, no, mira, eso se mueve el ojo para adelante, que yo sacan el quiste, es una operación. Así que fui el día que me correspondía, me dice, es anestesia local, no te hagas problema. Bueno, me pusieron la camilla, vieron como toda la película, me llevan al quirófano, me acuestan ahí en la mesa de operaciones, me pusieron la pichicata para darme la anestesia, esperaron un momentito y mientras preparaban todo el instrumental, que yo lo veía porque estaba completamente lúcido, pero hasta que se me adormeció toda la zona del ojo, y ya iban a empezar, cuando súbitamente traen a una nena muy chiquitita que le habían pegado un tiro en el ojo. ¿Qué hicieron conmigo? Me corrieron como una bolsa de patatas, pusieron la nena y al lado mío la operaron, así, sin darme tiempo ni a respirar. ¿Sí? O sea que mi primera operación fue ver una operación. Horrible. Bueno, la nena por suerte salvó la vida y el ojo. ¿Sí? Iba a perder una parte de la visión, pero bueno. Pero claro, porque tuvo la extraordinaria suerte que tenía todo el personal preparado para una operación de ojo. Entonces, cuando entró al hospital, fue derecho al quirófano y estaba todo preparado. Tenía los médicos, los anestesistas, las enfermeras, todo. ¿Sí? Si no, no hubieran tenido tiempo, se moría. ¿Qué pasó cuando terminó? No, alguien dice, ¿con qué hacemos? Me acuerdo de eso porque me dio una sensación de porquería. Claro, ¿con qué hacemos? Y entonces me dijeron, anestesia no, ya se me había ido los efectos hacía mucho tiempo. ¿Te animás a que...? Sí, claro que me animo, porque ¿para qué estaba yo ahí? Así que bueno, me pusieron la anestesia, hice todo el proceso, me operaron, me salvaron el ojo, bla, 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 bla. ¿Sí? Pero fíjense que la línea de espera ahí se interrumpió incluso durante el momento de servicio. Ya no en la espera afuera del quirófano. Se cortó durante el servicio. Entonces, las colas que se forman en un hospital son colas con características muy especiales. Puse el ejemplo del quirófano. En la guardia se van a dar todos esos casos juntos. ¿Sí? Porque puede aparecer gente con unas urgencias que no permiten mayor, digamos, espera. ¿Sí? Y por otro lado están los llamados consultorios externos, donde va la gente y pide con tiempo, turno, porque su problema es tener una dieta balanceada o tiene un problema, no sé, de calambres o lo que sea. ¿Sí? Entonces la cosa es distinta. Y aparte el hospital tiene todo tipo de servicios. Cada servicio representan colas.
tiene gente que viene y pide con tiempo y tiene gente que cae cuando cae, ¿sí? Tiene gente que se puede programar y gente que no se puede programar. Bueno, mis colegas de la universidad respectiva que se metieron en el baile se encontraron que todos los modelos canónicos no servía ninguno. Los podían aplicar en forma parcial, pero no completa. Con lo cual tuvieron que entrar en lo que se llama un problema de simulación. Simular todo esto, armar el software de simulación respectivo, ensayarlo, probarlo, con lo cual los tiempos que yo pensaba en usar se fueron todos muy lejos, más o menos como en mi operación, y probarlos y recién entonces poderlos aplicar para que el hospital pudiera optimizar el uso de sus servicios, ¿sí? Porque se trataba de ver cuántos médicos hay que tener en la guardia, cuántos médicos acá, allá, etcétera, porque tampoco se trata de tener el quirófano vacío, ¿sí? Las camas del hospital hay que asignarlas también, es decir, y eran todos fenómenos de cola. Hay gente esperando para internarse, hay gente esperando para operarse, hay gente esperando para ser atendida, ¿sí? Bien, recién ahora lo están terminando el estudio, y hace de esto ya como 2 años que empezaron, ¿sí? Ese es el tipo de trabajos que a uno, por un lado, dice, ay caramba, y eso me va a tocar a mí. Sí, pero ojalá me toque a mí, ¿sí? Porque son trabajos que se reconocen muy bien y en las cuales el aspecto matemático es muy importante siempre que lo complementemos con miradas como esta, ¿sí? A mí me tocó, en este caso, explicarles cómo era el sistema de WSR para que lo pudieran aplicar, porque era un caso típico en el cual se encontraron con situaciones como esta, y si no, ¿cómo demonios simularlo? ¿Ok? Con lo cual, esto viene, esto viene que no anda, ahí está. Con lo cual vamos a terminar esta clase, ¿sí? Que no sé si sirvió, ¿sí? Ustedes me dirán ahora, pues yo veo algunas caras que les sirvió y otras caras que ni por casualidad. Pero yo me puedo equivocar porque mi mirada no necesariamente es la mejor, ¿sí? Ustedes dirán, ¿sirvió? Bueno, entonces, acá me habían pedido que terminara rápido. Dice, porque los chicos después se quieren ir, tienen que tomar el bus, etcétera, ¿sí? Y no los quería perder. Por lo menos vi pocos bostezos, que ya eso me tranquilizó, ¿sí? Así que bueno, cualquier cosa que necesiten de mí, algún conocimiento, a través de los profesores me pueden ubicar bastante rápido, ¿sí? Así que, gracias.